En el panorama cinematográfico moderno, Quentin Tarantino es una figura única e irrepetible. Un autor visionario capaz de fusionar el amor por el cine, la violencia estilizada y diálogos afilados en un lenguaje cinematográfico inconfundible. Es considerado uno de los directores más talentosos y visionarios del siglo XXI. Pero este nivel de originalidad también tiene un precio. Tarantino no es solo un director de gustos exigentes, es un perfeccionista obsesivo que exige a sus actores un nivel de dedicación total, una sumisión casi religiosa al guión y, sobre todo, un entendimiento profundo de la psicología de sus personajes. No sorprende, entonces, que con los años haya tenido relaciones tensas, en ocasiones explosivas, con varios actores muy conocidos. Entre todos, 3 nombres se destacan como casos emblemáticos. Y hablamos de auténticas figuras del cine. En cada caso, las divergencias no fueron simples malentendidos, sino colisiones entre 2 visiones irreconciliables del cine. El caso de Bruce Willis quizás sea el más emblemático y doloroso. Cuando Tarantino lo eligió para el papel de Butch Coolidge en Pulp Fiction, parecía la decisión perfecta. Willis estaba en la cima de su fama, tras años de éxitos comerciales como Die Hard, y encarnaba ese tipo de masculinidad ruda y carismática que Tarantino quería deconstruir. Pero lo que prometía generar chispa en la colaboración, en el set se convirtió en tensiones intensas. El principal problema fue un choque profundo de métodos y filosofía interpretativa. Willis, acostumbrado a papeles más convencionales, buscaba motivaciones claras. Quería saber en todo momento qué estaba pensando, sintiendo o deseando su personaje. Tarantino, en cambio, concebía a Butch como una figura guiada por el instinto y la ambigüedad moral, un hombre que actúa antes de pensar, cuya fuerza dramática nace precisamente de su opacidad emocional. Estas tensiones se volvieron pronto ingobernables. Willis empezó a cuestionar las decisiones de dirección, sugerir cambios y tratar de hacer al personaje más comprensible para el público. Tarantino no solo rechazó cada propuesta, sino que respondió con una furia legendaria en el set. Según fuentes cercanas a la producción, hubo discusiones verbales intensas, con el director defendiendo la sacralidad de su guión frente a lo que consideraba el ego desmedido de una estrella incapaz de soltar el control. Aunque Pulp Fiction se convirtió en un clásico y la actuación de Willis fue elogiada, la experiencia dejó una marca indeleble. Ambos nunca volvieron a trabajar juntos, y en entrevistas posteriores, Tarantino no ha ocultado su desprecio hacia los actores que necesitan sentirse cómodos antes de interpretar un papel. Detrás de esa frase hay una filosofía clara. Para él, el cine no es terapia, es arte. Si con Willis el conflicto surgió en el set, con Will Smith la ruptura ocurrió antes de que se encendieran las cámaras. Smith había sido la primera opción para el papel de Django en Django Unchained, y al principio la idea de esta colaboración parecía revolucionaria. Un actor querido por el gran público, una estrella del cine y la música, dispuesta a asumir un proyecto oscuro, violento y políticamente cargado. Pero pronto emergieron divergencias irreconciliables. Según varios productores involucrados, Smith quería que Django fuera un héroe más canónico, una figura positiva, casi épica, capaz de ofrecer al público una experiencia catártica. Tarantino, en cambio, quería explorar la complejidad moral del personaje, adentrarse en su ambigüedad y su ira sin ofrecer consuelo. El punto de quiebre llegó cuando Smith pidió modificar el guión para que Django fuera menos cruel, menos vengativo. Para Tarantino, esa fue una petición inaceptable, casi ofensiva. No se trataba solo de una cuestión artística, sino de una cuestión ideológica. La violencia del film, según él, no era gratuita sino necesaria, una respuesta estética y política a siglos de representaciones más suaves de la esclavitud. Rechazar esa violencia era, a su juicio, traicionar la verdad histórica. Smith, por su parte, parecía más preocupado por la percepción pública y por cómo ese rol podría afectar su imagen. Así que, alegando compromisos previos, se retiró. Pero para quienes conocen el mundo del cine, estaba claro que detrás de escena se había producido una de las fracturas más emblemáticas entre el cine de autor y el Star System. El tercer gran choque involucra a George Clooney y tuvo lugar durante el rodaje de From Dusk Till Dawn, un film escrito por Tarantino y dirigido por Robert Rodriguez. En teoría, Tarantino y Clooney debían ser aliados.
dos íconos del cine independiente unidos para romper con las normas del género de terror con un enfoque fresco, irreverente y exagerado. Y por un momento pareció funcionar. Pero las diferencias volvieron a emerger. Clooney, un actor muy atento a la dimensión humana de sus personajes, intentó encontrar en su protagonista criminal una chispa de empatía, una mínima redención o un contexto emocional. Tarantino, en cambio, perseguía una visión más nihilista e irónica, donde los personajes no buscaban perdón ni explicaciones, eran simplemente lo que eran: violentos, sucios e impredecibles. Los debates entre ambos se volvieron frecuentes y tensos. Clooney empezó a expresar preocupación por la violencia excesiva del guión y por tonalidades que le parecían gratuitas o demasiado extremas. Tarantino, fiel a su poética de la provocación, rechazó cualquier crítica. En su opinión, el film no debía ofrecer puntos de apoyo moral ni salidas éticas, sino ser una explosión de cine puro e intransigente. Rodríguez se vio atrapado entre dos visiones contrapuestas: el alma más comercial mostrada por Clooney y la postura más radical de Tarantino. Al final, el film se completó y la interpretación de Clooney fue aplaudida, pero la atmósfera en el set se mantuvo eléctrica hasta el último día de rodaje. Aunque nunca hubo declaraciones formales de ruptura, los dos no han vuelto a colaborar directamente desde entonces. Estos tres conflictos, aunque diferentes, cuentan una única gran historia: la de un artista que rechaza todo tipo de compromiso. Tarantino es un director que exige a sus actores no solo talento, sino confianza absoluta. Quiere que se abandonen a su visión, que renuncien al control, que se adentren en territorios emocionales incómodos y a menudo perturbadores. Para quienes aceptan el desafío, el resultado puede ser legendario, pero para quienes intentan negociar, ajustar o corregir, la puerta se cierra rápidamente. Su hostilidad hacia actores como Bruce Willis, Will Smith y George Clooney no nace del capricho o de la envidia, sino de una visión extrema y rigurosa del oficio cinematográfico. Para Tarantino, cada film es una obra total, y cualquier desviación de su camino es una amenaza a la coherencia de la obra. Y en una industria donde el compromiso es la norma, su negativa a ceder, incluso ante las estrellas más poderosas, es el sello distintivo de un autor en el sentido más puro de la palabra. Al final, quizá no importe quién tenía razón en estas disputas. Lo importante es que nos recuerdan que el cine, incluso en su faceta más popular y espectacular, sigue siendo un territorio de conflicto, visión y pasión. Y si Tarantino ha construido su carrera a través de sus noes, sus discusiones y sus rupturas, es porque siempre ha antepuesto el arte a todo, incluso a los nombres más influyentes de Hollywood. Si has llegado hasta aquí, cuéntanos en los comentarios qué opinas de estos grandes actores y de Quentin Tarantino. Y, sobre todo, no olvides suscribirte al canal para más videos.